A lo largo de varios procesos contra el expresidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago, su primo Mario, su amigo Luis Alfredo y otros más, ha habido un modus operandi documentado judicialmente. Cartas de testigos y retractaciones en medio de presiones e intimidaciones. ¿Usted escribió esa carta voluntariamente? No, yo firmé 2 hojas en blanco a la persona que me visitó, y esas 2 hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después. En el proceso contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos pasó y está pasando lo mismo. Uribe repite su libreto, que incluye una tribuna mediática donde se crea y recrea la defensa del expresidente. Y le voy a decir, es importante entender todas estas mentiras del testigo, porque este es el testigo que tiene detenido a Uribe. Obvio que la corte es una corte politizada, obvio que estaba condenado de antemano, eso sí, no lo dudo. Más allá de la suerte del proceso, en la historia quedará lo que pasó en febrero de 2018. ¿Estaba la defensa de Uribe buscando la prueba reina de su inocencia o más bien la estaban fabricando? En la mesa de centro, los impolutos. El 17 de septiembre de 2014, el senador Iván Cepeda hizo un debate en el Congreso sobre los supuestos vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo en Antioquia. De las muchas evidencias que han surgido en estos años acerca de las eventuales relaciones de Álvaro Uribe con capos del narcotráfico, jefes paramilitares, miembros de distintas organizaciones criminales. En una escena famosa, Uribe salió indignado del recinto del Senado para denunciar penalmente a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos y abuso de su cargo. Señor presidente, para anunciar que me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia, a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista La FARC, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por el presidente de la República. Más de 3 años después, la Corte descartó abrirle una investigación a Cepeda. En cambio, consideró que a quien habría que investigar por manipulación de testigos era el denunciante. Lo demás ya lo sabemos. En agosto pasado, la Corte Suprema encontró evidencia suficiente y le dictó medida de aseguramiento a Álvaro Uribe. Uribe acusó a la Corte de haberlo secuestrado y renunció a su curul en el Senado. Su caso pasó a manos de la Fiscalía. Ahora, desde la prisión domiciliaria del Ubérrimo, dirige su defensa. Hace unas semanas Vicky Dávila anunció que en un ejercicio de transparencia periodística publicaría todo el expediente de Uribe para que cada cual haga su propio análisis. Considero que es bueno para la opinión pública, para que se formen una idea completa de todo esto. Es bueno para los procesados, van a tener aquí las mismas garantías. Es bueno para el proceso. Ella, por supuesto, ya sacó su conclusión. Pusieron a Uribe preso sin una prueba reina en su contra. Conocí el expediente y puedo decirles que no existe. Solo hay un mar de versiones que chocan entre sí. Y ahora vamos a sacar la nuestra. Este proceso contra Uribe tiene innumerables hechos, pruebas y aristas, pero la nuez de la cuestión está en unos pocos días y gira en torno a un testigo. Juan Guillermo Monsalve es el hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe. En distintas declaraciones, Monsalve ha señalado que tanto Uribe como su hermano y otros aliados fundaron el bloque Metro de las Autodefensas, de las que Monsalve dice haber hecho parte. En 2007, Monsalve fue capturado y cumple una condena de cerca de 40 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. En los años que lleva preso, sufrió un intento de homicidio y se descubrió un plan para envenenarlo. Días después de que se conociera la decisión de la Corte que favoreció a Cepeda y señaló a Uribe, varios alfiles del expresidente buscaron a Monsalve con un propósito:
obtener una retractación, según ellos voluntaria, de las acusaciones que él viene haciendo contra Uribe desde 2011. El tiempo corría y el plazo para presentar un recurso contra la decisión de la Corte se vencía en pocos días. Monsalve se encontraba en la cárcel de La Picota y le llegaron desde distintos frentes. Un conocido de él, Carlos Eduardo López, alias Caliche, le empezó a mandar audios y mensajes de texto. Le decía que era un emisario del representante a la Cámara del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada y le pedía que hiciera un video donde cambiara su versión contra Uribe y acusara a Cepeda de haberlo manipulado. La oferta para Monsalve era clara. Si se retractaba, le harían un recurso judicial para revisar su caso, buscarían su ingreso a la JEP y le ayudarían a mejorar sus condiciones de seguridad en la cárcel. Mientras tanto, en la cárcel de La Picota se movía otra ficha. Desde finales de 2017, un compañero de patio de Monsalve le venía hablando de pasarse para el otro lado. Enrique Pardo Hache es un miembro de la élite bogotana. Está en la cárcel desde 2008 por un delito que cometió en la década de los 90. Pardo fue condenado a 29 años de cárcel por el secuestro extorsivo y posterior homicidio de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana. El 21 de febrero aparece en la sala de visitas de La Picota Enrique Pardo Hache, con el enviado de Álvaro Uribe Vélez. Hasta cuando fue expuesto por Daniel Coronel, Cadena tenía un bajo perfil. Cadena ha sido abogado de narcotraficantes y le estaba ayudando al expresidente Uribe a recorrer cárceles y a hablar con testigos. La reunión de ese día, que duró un poco más de una hora, resultó infructuosa. El testigo Monsalve no quiso bajar a hablar con ellos. Al día siguiente, Cadena regresó y esta vez sí pudo reunirse con Monsalve. Estaban también el abogado de Monsalve y Pardo Hache. Pardo repartió su tiempo entre esa reunión y otra visita que tenía. En una mesa a pocos metros, Pardo se reunía también con Jaime Lombana, que es uno de los abogados de Uribe, y una señora llamada Mercedes Williamson. Al día de hoy, Lombana afirma que fue simplemente a visitar a Pardo y niega cualquier relación con el caso. Sin embargo, en su versión quedan varios cabos sueltos. Volvamos a la mesa donde estaba Monsalve. Es jueves 22 de febrero. Cadena tenía urgencia de obtener la retractación del testigo, porque el recurso que debía presentar Uribe ante la Corte Suprema se vencía al otro día. Según explicó Cadena, ya tenía 3 o 4 cartas de otros testigos en el carro, pero faltaba la más importante, la de Monsalve. Los roles estaban claros. Pardo, que era el aliado de Cadena en la cárcel, ya había tratado de ablandar a Monsalve y hablaba con total convicción. Cadena era un poco más discreto, pero no podía ocultar su afán. Una pregunta, porque ya nos acaba el tiempo. Respeto todo lo que usted dice y no quiero que tenga el mínimo grado de expresión. Doctor, le hago una pregunta a usted. En el tiempo, mañana, en la mañana, o sea, ¿tenemos que hacer algo ahora? Al menos como para abrir un poquito la puerta, algo cortito, fulminante, Juan Monsalve, estoy dispuesto a esclarecer unos señalados para arriba. ¿Usted que yo firma eso? No, le pregunto a nosotros. En un momento de la reunión, Pardo y Monsalve hablan entre ellos. Lo único que le digo es que cualquier cosa que yo haga es más café para mí. Y yo me arrepiento de que ustedes cambien también. Antes más café. Al final, Cadena se va de la cárcel con las manos vacías, pero su gestión apenas empezaba. Como quedó registrado en decenas de llamadas interceptadas por la Corte Suprema, Álvaro Uribe Vélez le estaba haciendo seguimiento a las cartas de los testigos desde varios frentes. Uno de los alfiles de Uribe para adelantar los contactos con Monsalve fue el empresario y amigo cercano del expresidente Juan Guillermo Villegas. Villegas, que también ha sido señalado de ser uno de los presuntos fundadores del Bloque Metro, conoce al testigo Monsalve y su familia porque trabajaron para él en la década de los 90. La Corte Suprema ha documentado presiones de Villegas a la familia Monsalve al menos desde 2015 y en estos días de febrero de 2018 estaba haciendo lo mismo. El 22 de marzo, mientras Cadena intentaba convencer a Monsalve, Uribe le pide el favor a Villegas de que hable con la familia del testigo. Que él está muy aburrido porque él mintió, que quiere desmontar eso.
que además le prometieron un poco de beneficios, pero él no ha querido recibir el abogado que yo mando, que porque él no está seguro que es el abogado que yo mando. ¿Sí? Ese es, el abogado es el doctor Diego Cadena. Yo lo único que necesito es que él diga la verdad, porque eso es para la Corte Suprema. Sí, claro, claro. Pero que por favor a ver si el papá o alguien le dice que lo reciba y que simplemente a él no se le va a ofrecer nada, ni nada, sino que simplemente diga la verdad. Y si no la quiere decir también, pero que lo reciba. En este punto hay que entender algo clave. La mayoría de participantes de estas llamadas saben que los pueden estar escuchando. De hecho, Uribe y Villegas lo comentaron años antes. Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Entonces me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Hablar con la paranoia de estar siendo grabado no es un obstáculo. Los implicados impulsan su agenda, mientras se dicen a sí mismos que todo lo que están diciendo es legal, muy legal. Muchas veces el significado de sus palabras no es literal. Se esconden a plena luz del día. Mientras tanto, en esos días el abogado Cadena hablaba con personas del entorno de Uribe y con el propio Uribe sobre este tema. La Corte Suprema registró que entre el 19 y el 22 de febrero, Uribe llamó a Cadena 16 veces. Cadena le decía a Uribe que lo de Monsalve, palabras más, palabras menos, estaba casi listo. Aparentemente con esa tranquilidad, el viernes 23 de febrero, Álvaro Uribe madruga para ir a la Corte Suprema de Justicia a presentar su recurso contra la decisión que había favorecido al senador Cepeda. El plato fuerte era, por supuesto, las cartas que venía recogiendo Cadena. Uribe, además, había convocado a los periodistas. Pero algo raro pasó. Había pasado 1 hora y 6 minutos y el abogado Granados aún no aparecía. El defensor llegó 1 hora y 18 minutos después de la cita. ¿El doctor lo cogió el día? Tiempo después entendimos la razón de esa demora. Esa espera en las escalinatas de la Corte es porque estaban esperando su declaración, su video o su carta. Sí, claro, están esperando la mía. La defensa de Uribe no había podido entregar la carta de Monsalve en un momento clave, pero no por eso iba a desistir. Durante los días siguientes las presiones continuaron desde varios frentes y teniendo a mano a Monsalve en la cárcel, Pardo Hache insistía. Lo que yo le quería decir es que usted me tiene que hacer eso, pasarse para el lado del señor, que el señor lo va a tener aquí en cuenta después cuando sea presidente para lo que sea. La izquierda va para abajo como un feo, mano. La izquierda, el pobre le esperaba que alguien la olla, porque ni Petro ni nadie, esto van es mal, van es de para atrás. El tipo, que yo hice le dio la culpa, no va a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, los magistrados también me dieron, porque los árbitros de defensa, nadie la pone abajo de que no la gente ya, pero haga de cuenta, Dios es Dios. La presión desde todos los frentes y el trabajo de Pardo rindieron frutos. En los días finales de marzo, Monsalve escribe la carta con la asesoría de Pardo. ¿Qué quiere decir la ciudad? Cuando usted envía una carta de la misma ciudad a la misma ciudad, usted pone la ciudad, Bogotá. Ah, ya, sí. Sí, ya. No puede ser de manos de abogado, nada lleno de términos jurídicos ni vainas. Pero sí con buena ortografía. Ah, sí, no, lógico, claro que la tiene. Es una vaina suya hecha en la cárcel, ¿sí me entiende? Pero esa vaina que parece hecha por usted, que sí punto, que la H, ¿sí me entiende? La idea de Pardo era que la carta pareciera espontánea y no tuviera demasiados detalles. Lo importante era retractarse. Señores Corte Suprema de Justicia, la ciudad. Estimados señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que a buenas personas me convencieran de hablar en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, de quien no tengo reparo alguno y me arrepiento de haber testificado en contra de ellos, siendo personas totalmente inocentes y ajenas a los hechos. Atentamente, Juan Guillermo Monsalve Pineda. Días después, la carta finalmente llegaría a la Corte Suprema.
Sin embargo, tenía un texto al final que al parecer había sido introducido después sin que Pardo se hubiera dado cuenta. Nota aclaratoria. Esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hacher, alias El Gringo, quienes fueron enviados por expresidente Álvaro Uribe Vélez. Atentamente, Juan Monsalve. ¿Por qué apareció esa aclaración al final de la carta de Monsalve? Por la misma razón que él tenía un reloj espía y había decenas de llamadas interceptadas entre los protagonistas de esta historia. La Corte Suprema les estaba siguiendo los pasos a Uribe y sus alfiles. En cuanto Monsalve había empezado a recibir las primeras llamadas en febrero, contactó a Iván Cepeda y este avisó a la Corte sobre las presiones al testigo. Contrario a la idea que ha vendido el uribismo, Monsalve no es simplemente un títere de Cepeda. Desde hace casi 10 años, el senador del Polo Democrático viene hablando con él sobre su caso, las condiciones de seguridad en la cárcel y sí, los hermanos Uribe. Uribe, sin embargo, subestimó la comunicación entre ellos o se creyó sus propias mentiras de que Cepeda movía los hilos de Monsalve. Monsalve, además, tenía un arma secreta. Deyanira Gómez conoció a Monsalve mientras ella trabajaba como médica en las cárceles. Tuvieron una relación durante varios años y tienen un hijo. Después de escribir la carta en su celda, Monsalve les dice a Pardo y Cadena que Deyanira Gómez la radicaría en la corte. Era la mejor opción. Voluntaria y libremente, la propia pareja del testigo llevaría la prueba. Supuestamente con esa idea, Gómez llama a Cadena el lunes 2 de abril de 2018. Aló, muy buenas tardes, hágame un favor. El doctor Diego Cadena. Sí, habla con él. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está, doctor? Habla con Deyanira Gómez, la esposa de Juan Monsalve. Ay, ¿cómo le ha ido? Estaba pendiente de su llamada. Rápidamente, Gómez empieza a hablar con pelos y señales del ofrecimiento. A Cadena no le gusta esa conversación. Doctor, es una cosita. Es que no alcancé a radicar la carta porque me encuentro aquí en la clínica con mi hija. Entonces, mañana temprano la radico a primera hora. Usted me dirá si lo llamo en el transcurso de la mañana, porque ya está la carta lista, la que ustedes le solicitaron a Juan. Listo. Venga, le cuento. La carta que él va a radicar, él mismo la escribió y todo, ¿cierto? Cadena quiere confirmar que todo va bien, pero Gómez está hablando demasiado. Él, hasta donde yo sé, este señor Hacher le indicó cómo debía hacer la carta según las indicaciones que ustedes les habían dado, según los lineamientos que él debía, pues, decir que el doctor Iván Cepeda le había como inducido a que declarara contra el doctor Uribe y eso. Sí, siempre y cuando, o sea, fuera la realidad y todo fuera muy, eso lo hablamos personalmente, sino que es un tema muy polémico, muy delicado. Cadena se pone nervioso y le dice que hablen personalmente del tema, pero le aclara que ellos en ningún momento presionaron a su esposo. Y luego se puede prestar para que la corte diga que fue manipulado o alguna cosa, pero sí, él me dijo, yo le dije, haga la carta de su puño y letra y lo que usted tenga presente, los hechos reales de lo que sucedió. Eso fue lo que se le pidió. Pero mire, yo le sugiero una cosa. Mañana podríamos vernos, ¿qué le parece afuera de la corte? Cuando usted vaya, dígame una hora y yo lo espero ahí certifica. Cadena y Gómez acuerdan verse el jueves de esa semana. El abogado cree que va a recibir una copia de la carta y simplemente le va a explicar a la esposa de Monsalve que ellos nunca lo buscaron. La suerte ya estaba echada. El día de visitas, Juan baja con la carta y me dice, esta es la carta que me pide que entreguen y esta es la carta que se realizó en presencia de Pardo Hacher. En ese momento, de puño y letra de Juan Monsalve. No fui yo la que la escribí, fue Juan Monsalve el que escribió de su puño y letra, que quede claro, la nota al pie de página. Y me entrega la carta. Esa carta va en mi poder. Ese lunes, yo voy a la Corte Suprema y radico ese documento. Es decir, minutos después de haber colgado con Cadena y sin esperar a reunirse con él, Gómez fue a la corte y radicó la carta. La conversación con Deyanira Gómez deja a Diego Cadena muy preocupado. Ese mismo día y el siguiente habla varias veces con Pardo Hacher.
Para rematar, el martes en la mañana Pardo le suelta una bomba a Cadena, que días después se sabría en medios. Por orden de la Corte Suprema de Justicia fue trasladado de la cárcel Picota Juan Guillermo Monsalve Pineda, quien en su momento señaló al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago de conformar grupos paramilitares en Antioquia. La cosa no pintaba bien para Uribe y su gente. Por un lado, Gómez le estaba diciendo explícitamente a Cadena que ellos estaban obligando a su esposo a retractarse. Por el otro, el IMPEC había trasladado a Monsalve. En una de las llamadas del martes, Cadena ya le está rindiendo cuentas a Pardo, que siempre se preocupó por la falta de coordinación entre ellos. Cadena le explica a Pardo lo que le dijo a Deyanira Gómez y le cuenta que en unos días se verá con ella para que le entregue una copia de la carta. Pardo empieza a entender que algo anda mal. Bueno, todo depende. Si aparece, todo bien. Si no aparece, entonces sí era una trampa. Sí, sí era una trampa. Venga, Enrique, pero venga, le digo una cosa que yo lo veo estresado. Si pretendían una trampa, dígame qué trampa nos hicieron. Claro, le dimos plata. Tratando de despejar sus propias dudas, Cadena le pregunta a Pardo por la carta. Ahora, una pregunta, ¿el documento lo hizo él, todo bien? Claro, él lo hizo todo. Y la información hablaba de los hechos o hubo algo muy chimbo por ahí a despistar. Usted vio una cosa real. Yo la verdad no le puse mucha atención al o sea, él fue el que lo hizo y fue una cosita muy cortica. Yo vi que era algo muy cortico, como unos 5 o 6 renglones. Siguiendo su manual, Cadena y Pardo acuerdan que este último hará su propia carta sobre las supuestas mentiras de Monsalve y que moverán esa versión en medios, como efectivamente pasó. La unidad investigativa de RCN entrevistó en abril a Enrique Pardo Hashi, supuesto contacto en la Picota para acercar al testigo Juan Guillermo Monsalve con abogados del expresidente Uribe. En esa entrevista realizada en abril denunció un presunto cartel de falsos testigos dentro de la cárcel y dijo que Monsalve estaba arrepentido de su testimonio. Él estaba llorando, estaba diciendo que estaba muy arrepentido de lo que había hecho y que quería retractarse. El jueves 5 de abril en la mañana, Deyanira Gómez y Diego Cadena se encuentran en un café cerca al Palacio de Justicia. Ambos graban la conversación. Cadena quería tener un seguro de vida para decir que nunca intentó manipular a Monsalve y Gómez estaba recogiendo otra prueba para la Corte Suprema. Gómez increpa a Cadena por las ofertas que le estaban haciendo a su esposo. Consciente de que podía estar siendo grabado, Cadena repite su libreto. Diga eso en el documento y se lo dije por ahí unas 5 o 6 veces. Juan, el favor que le pido, que diga la verdad. El ofrecimiento, lo que usted me está contando, es una versión totalmente diferente a la que yo tengo, que la hemos conversado con mi esposo en muchísimas ocasiones. En medio de esa tensión termina la reunión y la defensa de Uribe se queda una vez más con las manos vacías. Temprano en la tarde, Diego Cadena habla con Álvaro Uribe y le explica que él le había dejado claro todo a la señora por si estaban grabando. Cadena también le plantea una tesis a Uribe que lo deja pensando. Monsalve sí se quería retractar, pero la esposa no lo dejó. Uribe le pregunta quién es ella y después termina la llamada. El viernes vuelven a hablar y Cadena le repite lo mismo. El domingo, sobre las 9 de la noche, hay otra llamada, pero esta vez Uribe se muestra más preocupado. Ese fin de semana había salido la noticia tardía del traslado de Monsalve. Primero, Cadena le repite la teoría que está masticando con Pardo Hashi. Pero atando cabos y hablando con el señor del IMPEC que estuvo de la Picota que compartió celda con él, o estuvo preso con él. Pensamos que es la esposa la que no ha permitido que esto llegue a feliz término. Uribe intuye lo que está pasando. Era una trampa del fiscal y de la Corte Suprema. La llamada transcurre entre largos silencios de Uribe, quien por el resto de la conversación queda con un interés fijado. ¿Y la señora de dónde es? La señora es médico, tenía acento paisa, creo que trabaja en Bogotá. Otra vez. Hombre, y una pregunta, ¿y por qué tuvo usted esa cita con la señora? Porque él me pidió que le recibiera el documento a la señora, que la declaración se la recibiera a la señora. Y una vez más. ¿La señora dónde trabajará en Bogotá? No sé, presidente. No, se llama Danixa. No sé dónde trabaja. Me dijo que era médico. Decente, bien hablada. No sé más de ella.
La conversación va terminando. A Uribe le parece buena idea la declaración de Pardo y le dice a Cadena que se la pida y la envía a la corte. Cadena, por su parte, intenta tranquilizar a su jefe. Yo tengo y usted, venga, yo no quiero que vaya ni siquiera a pensar en el uno, en absolutamente nada, lo vaya a preocupar en ese tema de la corte, que yo he sido muy profesional y he recibido sus instrucciones, presidente. En ese momento, tanto Uribe como Cadena parecen entender que se metieron en un problema. El modus operandi de la defensa de Uribe no estaría completo sin micrófonos y reflectores, sobre todo en este momento, unos en particular. El periodista matador debe hacer lo que le toca, no lo que le conviene. Nosotros estamos haciendo una labor muy compleja aquí en Semana y es destapar la otra cara de la moneda. Dávila dirige una cobertura que combina algunas noticias, globos disfrazados de información, opinión, análisis y gritos para instalar una narrativa en la opinión pública. El proceso contra Uribe es político, está lleno de irregularidades y la Corte Suprema es casi subversiva. Todo lo que hagan una corte que no tiene credibilidad para mucha gente, desde luego yo no la respeto, porque si ellos no se respetan a ellos mismos, no sé por qué piden respeto a los demás. Acá lo que se ha dicho es que este proceso tiene un sesgo político y poco a poco se está mostrando el predio, la finca, el contrato, las reuniones a medianoche y entonces resulta que no. Los que están mostrando todas esas evidencias, los periodistas que se la están jugando, están poniendo los cueros a que se los friten, todos son unos propagandísticos. Ahí, darle vitrina a testigos como Enrique Pardo Hache, que trabaja en llave con la defensa de Uribe, es fundamental. Con estos hechos que les estoy contando, les demuestro que el señor Monsalve es una persona que desde el principio está utilizando ardides, trampas y traiciones para poderse acomodar o evitar la justicia. Según Vicky Dávila, publicar el expediente es la mayor prueba de su transparencia, pero en realidad nadie puede navegar esa sobredosis de información. Al final, el medio escoge las puntas que se debaten y cómo se debaten. La gente queda llena de teorías de conspiración, de preguntas innecesarias o de dudas que están resueltas en el expediente. Por supuesto que hay pruebas debatibles en el proceso, contradicciones o dudas, pero la foto de lo que pasó en esos días está bastante clara. Y muchas de las denuncias que hace Dávila desde Semana son simplemente humo. Es humo que con una buena puesta en escena se convierte en noticia, como pasó con la denuncia de la finca. Tenemos las escrituras y tenemos todos los demás documentos que acreditan perfectamente de quién es la finca y cuándo las compraron y a quién, etcétera. Francisco. Empecemos a mirar entonces las escrituras, Francisco, y todos los documentos que sustentan que esto no es una opinión. Aquí no estamos opinando, aquí no estamos diciendo algo que nos estamos imaginando, aquí estamos contando algo real, algo que es sustentado con documentos y con un trabajo periodístico impecable. En contraste con Dávila, durante estos años algunos periodistas han explicado varias de las cosas que conté acá. Entre otros, María Jimena Duzán y Ariel Ávila desde Semana, Noticias 1, Yohir Ackerman y claro, Daniel Coronel. Y al final, ¿qué pasó con la testigo por la que preguntaba tan insistentemente Uribe? Desde Colombia yo vengo con problemas de seguridad, por eso tuve que abandonar mi país, tuve que abandonar todo lo que yo era mi país, porque ya los hostigamientos que se vieron después de que yo tuve la reunión con el abogado Diego Cadena fueron muchísimos. Esperemos que no la encuentre ningún abogado para que voluntariamente cambie su versión. No, lo que quiera, presidente, no tengo inconveniente, no sé qué dice Vicky. Claro, Vicky queda a su orden. Muy bien, vea. Ya usted nos da el orden, o sea que sigamos.